José Luis Figueroa de la Paz, licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas, técnico agrícola, experto en Dirección de Empresas y diplomado en Custodia del Territorio, entre otras titulaciones. En la actualidad estudia procesos de verificación de emisiones y almacenamiento de carbono y trabaja en la empresa pública GESPLAN en la elaboración de distintos proyectos de desarrollo territorial y cooperación local e internacional. Ha desarrollado proyectos de asistencia a entidades públicas y privadas para la transición ecológica, promoviendo sumideros de carbono. Hola, buenas bienvenido tardes. Y muchas gracias. Gracias. Gracias por este marco estupendo para poder debatir sobre estos temas. Yo me voy a retrotraer al 2019 un poquito, porque en 2019 estaba yo en la Consejería de Transición Ecológica y nos planteamos cuál era la prioridad legislativa. Si era reformar la ley del suelo, cosa que aquí pues hemos hablado extensivamente sobre la ley del suelo, sobre el urbanismo, o era mejor hacer primero la ley de cambio climático, la ley de biodiversidad y la ley de economía circular para luego reformar la ley del suelo en función de esos parámetros. Y optamos por esa otra medida. Era una promesa electoral del gobierno, de los partidos que hicieron gobierno, pero preferimos cambiar la dinámica. Y de ahí deriva pues, todo el marco legislativo que da lugar a esta ponencia. Primero, tenemos que tener en cuenta que el 20 del 1 del 20, antes de la pandemia, el Parlamento de Canarias, por unanimidad, acordó que en el 2040 íbamos a tener una sociedad de emisiones cero. Esto lo acordó el Parlamento. Ya sabemos que somos unos suicidas, los que están en la política somos unos suicidas, pero bueno, esto está acordado y como dice Harari, hay que tener mitología y luego burocracia. Mitología y burocracia. Pues bueno, esto es parte de la mitología canaria, es decir, intentar llegar a este nivel de descarbonización. Luego hemos hecho algunas herramientas, la Ley de Cambio Climático, la Estrategia Canaria de Acción Climática, que hoy es uno de los asuntos en los que estamos imbuidos, el decreto ley que modifica ya la Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Energía Sostenible de las Islas Canarias, 400 millones de euros que no somos capaces de invertir en su totalidad, el anteproyecto de Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, que digamos, se terminó hasta el momento en que tenía que elevarse al Parlamento, la ley o el anteproyecto de Ley de Economía Circular, que igualmente se acabó, empezamos a trabajar la agenda urbana y a partir de ahí entendemos que se podía avanzar la revisión de la ley del suelo. La idea era que no se puede hacer una transición ecológica, que es una aspiración mitológica, o así una aspiración mitológica, pero es a la que hay que ir, sin tener estas herramientas básicas para luego materializarlas en la ley del suelo, ¿no? En la ley de cambio climático que aprobamos intentamos hacer una apuesta económica, por seguir un poco tu hilo, que es que teníamos que movilizar el 2% del PIB para todas estas políticas. Esto creo que al final lo han quitado, pero bueno, era la visión que teníamos en aquel momento. La legislación nacional sobre transición justa, pues tenemos aquí de dónde viene, hay una estrategia nacional. En la reforma de la Ley de Cambio Climático de Canarias se ha quitado la posibilidad de hacer una estrategia de transición justa para Canarias. Bueno, pero hay un plan de actuación a nivel nacional del que podemos colgarnos. Es verdad que estos planes están pensados más para zonas de antiguas producciones energéticas de carbón, etcétera, y no están tan ajustadas a los principios que dice la propia ley. Tenemos que identificar colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición, analizar las oportunidades, las políticas industriales, agrarias, forestales y establecer instrumentos para el seguimiento del mercado de trabajo en todas estas áreas, ¿no? La transición justa en España por ahora es básicamente hacer estos análisis, ¿no? Todos conocemos los efectos socioeconómicos del cambio climático, no vamos a entrar aquí, pero sí hay que empezar a ver qué podemos hacer, ¿no? En mitigación, en principio, hemos planteado las comunidades energéticas, planes directores de descarbonización, la creación de empresas locales de gestión y optimización de generación y distribución descentralizada de energía con calidad, los planes de movilidad y los sumideros de carbono. Hay una cosa muy importante que es la idea de que la ley de cambio climático arrastraba luego por las otras leyes. Es imposible hablar de ecología si no tenemos una visión ecológica del marco legal. Y aquí la visión que teníamos en la ley de cambio climático era crear ese registro de carbono canario
que en contra del criterio del registro de carbono nacional podríamos enlazarlo al REF y volver aquí a los instrumentos económicos, que son la base de cualquier estrategia que se consolida a largo plazo. Evidentemente, lo más importante, además de la mitigación, va a ser la adaptación al cambio climático y las respuestas que seamos capaces de construir. Y aquí tenemos que empezar, cada sector tiene que adaptarse al cambio climático, no solo las ciudades. Las ciudades y su espacio agrícola colindante tienen que adaptarse. Los sectores industriales se tienen que adaptar y tienen un impacto sobre la ciudad. El turismo en Canarias se tiene que adaptar. Es decir, todos tenemos que adaptarnos al cambio climático, cada uno en su medida y cada uno de acuerdo con una perspectiva de transición justa. Los mecanismos locales, ¿no? Los mecanismos que tenemos, la agenda rural, urbana y rural, me parece que es una herramienta interesante para los municipios. La creación de nuevas instituciones especializadas. Tenemos una ley de municipios del año 15 que tiene mecanismos muy interesantes que apenas hemos puesto a funcionar. Los mecanismos de intervención público-privada, los sistemas fundacionales y la aplicación de la legislación de mecenazgo es una gran oportunidad ambiental que, bueno, tenemos una reforma de enero de este año que puede ser una herramienta muy importante para esta transición. El tercer sector local, comprometido con la inclusión, las empresas con compromisos ambientales, que hay y muchas, el desarrollo de nuevas medidas fiscales verdes. Esto está por hacerse en el REF canario, pero la ponencia anterior nos planteó una serie de posibilidades urbanas muy importantes y con todo esto ver cómo avanzamos en la neutralidad climática. La justicia climática es más intergeneracional. Está conceptualizada en la Ley de Cambio Climático, pero tendríamos que hablar de estas desigualdades, ordenarla por este tipo de desigualdades estructurales, socioeconómicas e intergeneracionales. Y hay que hacer con la planificación urbana. Cuando reflexionábamos sobre la ley del suelo de Canarias, lo que vemos es que hay pocas metodologías ágiles en el urbanismo. Bueno, se critica mucho lo que se tarda en hacer urbanismo en Canarias, es verdad, pero tenemos herramientas como GraphCam, por ejemplo, que podría sistematizar buena parte de la información y facilitar la gestión urbanística bastante más de lo que estamos haciendo. La digitalización de todos los procesos administrativos tiene mucho recorrido que apenas hemos empezado a recorrer, ¿no? Pongo, por ejemplo, la gerencia de urbanismo de La Laguna, por ejemplo, que es una gerencia que lleva 10 años de modernización por delante de muchas administraciones, incluso del propio Ayuntamiento de La Laguna. Las figuras de planeamiento y la ley del suelo canario todavía tienen mucho que recorrer en el suelo rústico, el suelo de propietarios que tienen expectativas, que son los que generan toda la cantidad de infracciones urbanísticas que tenemos en el territorio. Ahí tenemos que hacer reflexiones sobre cómo operar en el suelo rústico con las plusvalías que genera la agricultura, la ganadería, etc., ¿no? Hay que incorporar al planeamiento urbano, con todos esos segmentos o esos sectores que articulan la ciudad, la descarbonización descentralizada. Y aquí tropezamos con que tenemos una teoría, podemos tener incluso las herramientas, pero cuando vamos a enchufar una comunidad energética, si no tenemos cuentas de explotación, si no tenemos un marco adecuado, no lo vamos a hacer porque hay un monopolio que manda sobre la normativa. No me voy a extender, ya ustedes se lo imaginan de qué estoy hablando, pero realmente hasta ahora, si bien nos hemos ilusionado mucho con esta figura y hemos hecho muchas cosas y muchos proyectos en marcha, tenemos un problema realmente de que la plusvalía que genera la propia generación de energía quede en el territorio. Tenemos muchas dificultades para eso. Incorporar nuevos modelos de gestión, esto es muy importante. En el periodo anterior se ideó aquella ley de medidas urgentes para activar sectores, donde intentábamos incorporar la normativa Bolkestein o la Directiva de Servicios mediante el concepto de responsabilidad de vida de los actores. Esto es un asunto muy importante, ¿no? Tenemos que decidir si somos capaces de desarrollar una comunidad autónoma donde podamos tener confianza en la responsabilidad de los actores. Porque tengamos confianza, porque lo hagan bien o porque tengamos instituciones capaces de llevar a los actores al bien común. Ahí es donde tenemos debilidades. Pero realmente el marco jurídico hacia el que deberíamos ir es a un marco jurídico de responsabilidad de vida de los actores.
Modelos urbanos de referencia, hay que tener esos modelos. Hicimos un trabajo sobre agenda urbana con Rodrigo Vargas, que había trabajado con Salvador Rueda en Barcelona, y la media que nos salía de zonas verdes en Canarias es 3,5 metros cuadrados por habitante en las ciudades. La OMS recomienda 10 a 15 metros cuadrados. Ahora, en la modificación de la Ley de Cambio Climático se ha incorporado este dato, pero no en el suelo urbano. Vamos a ver cómo lo llevamos al suelo urbano. Es un dato. Viena, que es una ciudad de referencia, tiene 95 metros cuadrados por habitante, Vitoria 42 y Curitiba en Brasil 51. Cuando hablamos con los alcaldes, alguien decía, ¿cómo se lidera esto? Son los alcaldes los que lo tienen que liderar y los ciudadanos exigir. Tenemos que tener estos datos en la mesa. ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Qué ciudades queremos construir? ¿Y cuáles son nuestras referencias? Ideas claves, la transición ecológica y la transición energética, que estamos en esa transición, estamos construyendo modelos todavía, es muy complejo y hay mucho camino que recorrer. La mitigación, todo lo que son la descarbonización, los procesos de descarbonización, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a apalancar financieramente la economía del carbono para restaurar nuestro medio, nuestra naturaleza, nuestras ciudades, es básicamente apalancar en la economía del carbono, que es donde ahí es donde tenemos que discutir sobre cómo hacerlo, ¿no? La adaptación local a través de esas agendas, la adaptación regional y la perspectiva transversal, que es la transición justa y la justicia climática. Me salté, me parece que me pusieron una anterior, porque yo quería hablar aquí también del problema de los impuestos y la transferencia de impuestos de rentas de unas clases a otras. Tenemos un problema muy grave con las concepciones que tenemos sobre las subvenciones y los impuestos. Todavía, por ejemplo, por poner un ejemplo así rapidito, lo que estamos haciendo con los coches eléctricos, ¿no? Transfiriendo rentas de todos a determinadas clases que se pueden comprar un coche eléctrico de 30.000 euros. O lo que estamos haciendo con los fondos que dedicamos a la descarbonización. Nuestros impuestos los ponemos en marcha sistemas de producción de energía fotovoltaica, pero no rentabilizamos esos impuestos. Por tanto, nuestro dinero se está yendo al garete o está, en algunos momentos, engordando las cuentas de explotación del monopolio. Si tenemos que buscar siempre por dónde va el dinero. Esto es muy antiguo, ¿no? Sigamos la pista del dinero y seguro que nos lleva a buenos lugares para buscar soluciones a la transición ecológica. Bueno, esto es una visión que tenía Schumacher, que siempre me guía, que es que lo pequeño es hermoso. Y la sabiduría requiere una nueva orientación de la ciencia y de la tecnología hacia lo orgánico, lo amable, lo no violento, lo elegante y lo hermoso. Esto es del librito Lo pequeño es hermoso.